Si no te vas, vas a saber. DIT significa técnico digital de imagen. Entonces, yo por supuesto jamás pensé en que iba a ser DIT. De hecho, cuando decides estudiar algo, ni siquiera existía DIT, pero ni técnico HD. En un principio fuimos técnicos HD y luego DIT. Se ha ido transformando y ahora no sé en qué acabará esto. Para mí, yo no te puedo decir lo que es un DIT. Para mí, ser DIT es una persona que tiene que controlar todo el sistema técnico, cámaras, monitores, cacharrería varia de un rodaje, pero para mí el DIT es como antiguamente el fotómetro para los directores de foto. Digamos, yo soy fotómetro parlante. Te van a hacer todo tipo de preguntas para tratar de averiguar dónde puedo estar. Lo primero, cuando hago el diseño de color o cuando me imagino el diseño de color de una película, lo primero que tengo que intentar hacer, que no es fácil, es despersonalizarlo. No como lo haría yo, sino tengo siempre en las películas hay dos figuras claves, que son el director y el director de fotografía. Entonces siempre tengo que pensar qué director es, qué director de fotografía es, cómo trabajan y de qué va la historia. Entonces, siempre como soy departamento de cámara, yo me fijo en mi director de fotografía. Entonces, comienzo a investigarle a él. Leo sobre su pasado, sobre sus inicios. No es lo mismo un director de fotografía que ha empezado con cámara que un director de fotografía que estudió fotografía en sí. No es lo mismo una persona joven que una persona que tiene un pasado y ha trabajado más con negativo. Entonces, lo primero que hago es un estudio de él. E intento ver, sobre todo, las primeras películas que ese director de fotografía empezó a hacer. Siempre veo también las últimas porque la tecnología y el gusto por las cosas también varía y cambia según vas evolucionando, pero siempre intento buscar, que es lo más complicado, los primeros proyectos que hicieron. Y con eso ya tengo una idea de lo que él quiere. Un poco me da pistas sobre cómo podría ser su trabajo en el set. Luego estudio también un poco la historia. El género afecta, no mucho, pero afecta. Sí que hay una especie de lenguaje no escrito que nos dice que dependiendo del género, qué es lo que más llama la atención. Además, supongo que habrá hay estudios de colorimetría, de la atracción del rojo, del lenguaje de los propios colores. Y eso también lo utilizamos. Hay un documental que es maravilloso que se llama Maestros de la Luz, en la cual se estudia el último emperador, la película del último emperador. Hay una narrativa preciosa sobre el color, cómo la evolución del niño desde que nace hasta que se convierte en rey y van apareciendo colores. Eso es a mí un poco la magia en el color, en el cine, del color en el cine. Entonces lo primero que estudio es al director de foto, luego estudio el género de la película y luego me planteo opciones. Yo creo que si buscáramos en la Wikipedia nos diría que cada color tiene un significado. Pero volvemos a lo mismo, cada persona es individual y lo que para mí el rojo es pasión y fuerza y fuego, para otra persona puede significar muerte y destrucción. Yo creo que lo que sí es que cada color tiene diferentes significados dependiendo del contexto que los utilices. No sé, se me ocurren un montón de películas, Amélie, esos rojos, esas texturas, Pedro Almodóvar, ¿quién no conoce el rojo Almodóvar? O sea, yo he tenido la suerte de trabajar con él y para mí mi obsesión es que el rojo fuera rojo Almodóvar. Eso no significa que el significado del rojo tenga un matiz para mí y otro para él, sino que hay dentro del rojo hay un espectro tan grande de rojos que cada uno puede expresar una cosa diferente. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre. Julieta. Almodóvar a mí me fascina, pero porque una cosa es
el Almodóvar que la gente conoce, pero trabajar con él cuida todos los detalles. Yo no sé cuántas barras de labios le presentaron a Almodóvar, pero te aseguro que escogió una y la escogió por un motivo determinado porque quería ese color. Entonces yo, que hago color en el set, para mí mi obsesión era de, este rojo es de verdad el rojo que él quiere, porque ha seleccionado ese. Para mí es muy importante que si alguien se ha tomado la molestia, ya no hablo de Almodóvar, sino hablo de todos los directores con los que he trabajado y con los que trabajaré, y con todos los directores de foto y todos los departamentos que hacen color. Ten en cuenta que el color es maquillaje, es peluquería, es vestuario. El color está compuesto de saturación, de textura, de volumen. Eso afecta a las luces, afecta a tantos departamentos a atrezo. Que yo mueva un dedo y dé un poco más de saturación color o le dé un poco menos de brillo o de intensidad, afecta a tantos departamentos que me parece súper importante poder trabajar en común todos esos departamentos para justamente dar un producto, dar un final de proyecto que es exactamente como lo querían. Porque es que yo simplemente, haciendo un simple movimiento de dedo, puedo quitarle brillo, color, saturación, textura, volumen a una cosa que se decidió que fuera de una forma determinada. I love you. I love you. Shakespeare gave us Romeo and Juliet. This is madness. You don't approve of this union? I do not. Nor do I. And the legendary tale. Cuando trabajas en una serie o trabajas en una película, independientemente de si es una película de bajo presupuesto, de alto presupuesto, o si es de una serie de prime time o no, yo no trabajo de igual forma, pero no tanto por mi trabajo en sí, sino por todo lo que rodea la serie o la película. No es lo mismo hacer una película con un gran presupuesto que hacer una película de 4 semanas con poco presupuesto. Y por supuesto las necesidades y digamos la capacidad de poderte expandir de tu trabajo es diferente. En una serie los tiempos son mucho más cortos y la rapidez de grabación es mucho mayor. Obviamente para mí lo más importante es el previo, es arrancar una serie. Yo todo este trabajo que te digo de diseño, de color, de workflow, de sistemas, de investigación, lo hago previo a la película. ¿Por qué? Porque gano muchísimo tiempo. Una vez que yo he hecho ya un diseño de color, es ese diseño todo el rato. Entonces es muy fácil continuarlo. A día tienes ya los problemas técnicos, los que son de informática, los que son de ordenadores y los que son de cámaras, computadoras y maquinaria en sí. Pero la historia narrativa la haces previa. No me gustaría que personas importantes se olvidaran. En el cine vivimos en una constante evolución técnica. Y desde el punto de vista del lead tienes que estar al día en todos los elementos que afectan a tu trabajo. Para mí, yo no concibo, por ejemplo, empezar un proyecto sin conocer a la perfección la cámara. De hecho, cada vez que sale un congreso nuevo, una presentación nueva, no solamente tienes que ir a la presentación, conocer la cámara, conocer al representante, conocer al técnico que te puede solucionar esos problemas, sino que luego tienes que irte a la casa de alquiler en tu tiempo libre y estudiar esa cámara. Una cosa es lo que te viene en el desglose del material de esa cámara y otras son las pruebas que tú necesitas para saber cómo responde esa cámara. Una película no solamente la graba una cámara, la graba una cámara con unas lentes, con unos filtros internos, con unos filtros de cristal y todo ello, volvemos a lo mismo, constituye una textura. No es lo mismo, volviendo a los géneros de las películas, rodar una película de ciencia ficción con una Alexa, una Arri, que grabar una película de ciencia ficción con una Red One. No desde el punto de vista técnico que también afecta, sino también desde el punto de vista que una cámara u otra te dan un resultado diferente a nivel de colorimetría, de textura, de profundidad, de lo tangible, ¿no? De lo que de alguna forma tú quieres tocar y manipular. Yo, por ejemplo, si me dices una película de ciencia ficción, Red One.
esos verdes, esa textura, con una óptica dura. Lo bonito es que tienes un montón de elementos que juntos crean un cuadro diferente al que podrías... O sea, tú podrías crear diferentes cuadros con los mismos elementos, pero de diferentes marcas. Y crear diferentes historias con esos elementos. La técnica, pues para mí toda la evolución técnica tiene una parte de realidad y una parte de habladurías. Es decir, ¿para qué yo necesito rodar a 8K si solamente conozco por el momento un monitor que lo veo en 4K? Cuando los cines en los que lo veo proyectado, ¿qué van a ser? ¿2K? O sea, me refiero, estamos rodando de una forma que me parece muy propicia a la hora de investigación, a la hora de evolución, pero no estamos preparados en los periféricos que afectan al finalizar esa película para esa evolución. Entonces, bueno, estamos haciendo pruebas, estamos haciendo unos tests que nos servirán para el futuro, pero también hay mucha habladuría, hay mucho... Yo podría ahora mismo soltar una frase incomprensible para muchísima gente de códigos, formatos HQ, MXF, DNX, que realmente no te estoy diciendo nada, pero tú estás diciendo, madre mía, en el follón que nos estamos metiendo. Entonces también hay mucho técnico que utiliza ese vocabulario selectivo para dar importancia a unas cosas que a lo mejor no lo son tanto. El año nuevo acababa de iniciarse, 1929, y en nuestras manos la oportunidad de elegir cómo arrancar. Dejando en manos de la justicia nuestros destinos, ocultando un cadáver para seguir disfrutando de nuestra libertad. Mi primera película, que fue un experimento súper raro, sí que lo hubiera rodado a 8K. ¿Por qué? Porque tenía mucho efecto especial, tenía muchas incrustaciones, había que borrar mucho, había mucho visual effects. Entonces, si tú tienes un proyecto en el que necesitas mucho visual effects, necesitas borrar muchas cosas y necesitas hacer mucha capa, entiendo que necesites más calidad. Pero para hacer una comedia romántica, no me vendas que necesitas rodar a 6K, a 4K, porque me cuesta. Estaba en el despacho ordenando papeles. He encontrado un trozo de una carta que parece que se envió desde África. Para mí los monitores son mis ojos. Si un monitor me engaña, da igual que yo esté haciendo virguerías con el color, que no lo voy a ver representado. Nosotros cuando empezamos un proyecto lo primero que hacemos es seleccionar, bueno, el monitor del DIT siempre es un monitor aparte, para por lo menos asegurar que en el set hay un monitor que responde a lo que tú estás aplicando de color de una forma correcta. Por lo menos yo no podré tener el control sobre todos los monitores, pero a mi director de fotos sí que le podré decir, esta es de verdad lo que vas a ver luego en la casa de postproducción. Pero el color que yo estoy haciendo en el set lo están viendo en 2 monitores que están alquilados, que tienen diferentes horas de andadura, que tienen diferente textura. Intentamos que sean lo más parecidos el uno al otro e intentamos calibrarlos, los del director. Pero cuando nos vamos a sala de montaje, muchas salas de montajes no tienen ni siquiera un monitor adecuado para poder montar, porque lo que importa es el montaje, no el color. Pero ¿qué pasa? Que para mí, no quiero que parezca esto demasiado purista, pero para mí la importancia de que el monitor del editor esté corregido es fundamental, porque voy a tener a un director que en el set ha estado viendo, mientras se rodaba la película, el color de una manera. Y luego, cuando se pasa 3 meses montando a diario esa película, lo está viendo en un monitor que lo mismo está virado todo a naranja o a verde. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre es un ser de costumbres. Si yo te pongo aquí una imagen todos los días verde, va a llegar un momento que cuando llegue una persona de fuera y vea ese color verde, va a decir, Dios mío, ¿no te has dado cuenta que esto está verde? Pero tu ojo no lo va a percibir porque se ha acostumbrado. Entonces, ¿qué pasa? Que si el director se acostumbra a ver algo de una forma no del todo correcta, cuando llega el director de fotos a afinar su color, a darle el toque, a hacer ese talonaje, ¿qué va a pasar? Que
el propio director, y ha pasado ya en series y en películas, va a decir, eso no es lo que he estado viendo yo todo el rato, eso ya no me gusta. ¿Por qué? Porque como es un ser de costumbre, se ha hecho a ese color. Entonces, todo lo que hemos hablado antes, todo el color, todo el vestuario, toda la peluquería, todo el mundo que ha trabajado tan intensamente para crear una atmósfera, no sirve de nada porque el monitor del editor está descalibrado y alguien se ha acostumbrado ya a verlo así y lo quiere así. ¿Y es culpa de alguien? No, realmente no. ¿Es frustrante para los que nos dedicamos al color? Sí. Soy el comisario de Colonia Elena. Yo soy el piloto de Alberto Tejero. ¿Nunca volaste en avión? ¿Y no le da miedo trabajar en algo tan peligroso? ¿Se puede arreglar todo en postproducción? Se pueden arreglar muchas cosas en postproducción. Da igual cómo trabajes en el set, afecta... ¿Tienes que ser tan purista en el set? No, no hay que ser tan purista. Yo muchas veces me siento ridícula cuando digo, abre un tercio, cierra un tercio, pero si un tercio es esto, o sea, si un tercio es nada. ¿Que si nada afecta? Sí, afecta, pero a ver, es asumible. Lo que no es asumible es tener una imagen súper subexpuesta o sobreexpuesta y decir, esto lo arreglan en postproducción a coste cero. No, el coste económico va a tener un valor, pero luego lo que voy a tener que sacrificar de esa imagen para arreglar ese plano quemado o subexpuesto o más oscuro es que la intención de la luz me va a cambiar. Es decir, yo puedo hacer... toda una película expuesta desde mi punto de vista de técnico. A mí la normativa me dice que el gris medio con la cámara tal me dice que tiene que estar a un 40%. ¿Yo te puedo hacer toda la película de ese 40%? Sí. ¿Qué va a pasar? Que la intención de la luz no va a tener nada, no va a ser... Va a ser una película plana, no va a haber ese amanecer cuando te despiertas que te deslumbra la luz. ¿Por qué? Porque va a estar todo al 42%. Técnicamente va a ser perfecta, pero no va a tener intención. Entonces, si una película no tiene intención, la podría hacer yo como directora de foto. Pero esa es la razón por la que yo no me veo como un director de foto. Porque un director de foto tiene que contar una historia con su luz. La luz tiene que acompañar al guión. Poner luz lo sabe hacer todo el mundo. Alumbrar es lo fácil, iluminar es lo complicado. ¿Yo te puedo alumbrar? Sí. ¿Te puedo iluminar? No. Porque creo que eso, para poder iluminar, hay que tener un don. Entonces, desde el punto de vista del DIT, yo soy la persona que le dice al director de foto, cuidado, ¿quieres esto? Sí. ¿Estás seguro? Adelante. Pero soy como la mamá que le va detrás de él a decir, ten cuidado con esto, no pises lo otro. ¿Estás seguro de tu decisión? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, adelante. ¿Julieta? Mía, no me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Realmente no sé cómo va a evolucionar la vida del DIT o el trabajo del DIT. O sea, a lo mejor tiende a desaparecer, a lo mejor se convierte en otra figura o a lo mejor todavía continuamos. Lo que sí es seguro es que el flujo de trabajos, ya no solamente en cine, sino en todos los sectores, va a estar ahí. O sea, cada vez todo es más informático, cada vez todo es más digital y cada vez la tecnología se va comiendo a casi un poco lo humano. O sea, todo lo que antes lo hacían las personas, cada vez lo hacen más las máquinas, incluido en el cine. Entonces, no sé dónde, si me preguntas, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? No lo sé, porque esto está avanzando de forma muy rápida. ¿Qué es lo que voy a hacer? No lo sé. ¿En qué voy a trabajar? No lo sé. ¿Cuáles van a ser los programas que vas a manejar? Ni idea. No sé ni siquiera si va a haber programas. O sea, ha salido una cámara que ahora mismo, japonesa, como no, que te graba un fotograma entero, un plano general y directamente te puede dar el plano corto, el plano detalle, el plano angular con el foco y la profundidad que tú elijas. ¿Eso qué significa? ¿Que va a morir el foquista? No lo sé. ¿Van a morir el resto de cámaras, el resto de lentes, el resto de elementos que mueven la cámara como son los maquinistas? No lo sé, pero la evolución es imparable y lo estamos viendo. Los espíritus han decidido que ha llegado el momento en que mis hijos conozcan su historia. Yo creo que todas las personas que se dedican al cine tienen que tener una parte creativa. Y si no es creativo porque tu sector
como a lo mejor puede ser maquinistas, ¿no? Que es mucho de hierros, mucho de mover peso, pero si un maquinista no tiene cierta sensibilidad, no podrá hacer un plano dinámico con un slow, con un movimiento fino. Yo creo que todos los que nos dedicamos al cine es porque tenemos algo que contar, una historia que contar y algo que aportar. Y algo que no solamente es fuerza, físico o técnica.